Estamos con Carlos Ramírez, consultor internacional de seguridad. Vamos a hablar sobre el fraude. ¿Cuáles son los tipos de fraude que hay, Carlos? Muy bien, bueno, hoy en día están apareciendo varios modelos que han estado avanzando para poder entender. El más conocido se llama triángulo del fraude y tiene tres elementos: oportunidad, necesidad, racionalización. Pero en los últimos 10 años han aparecido modelos recientes para trabajar con delincuentes de cuello blanco, o de cuello caqui, o de cuello dorado, o de cuello púrpura, que incorporan el tema de integridad y uno de capacidad. Entonces, estos modelos son importantes porque explican cómo las personas pueden adoptar los modelos y adaptarlos a sus propias necesidades reales aquí en América Latina, para que, entendiendo cómo opera el famoso triángulo del fraude, eliminando el tema de oportunidad, se pueda reducir de manera muy significativa el fraude. ¿Cuáles son las tendencias? El fraude, pues en la medida que vaya más profesionalizándose el delincuente cerebral, con las tecnologías de la información, por ejemplo, con el acceso a datos críticos en las empresas, eso necesariamente va a generar que se vaya incrementando la incidencia del fraude interno. Está demostrado en el mundo entero, no solamente en América Latina, que en la medida en que se vaya dejando sin efecto los controles internos de las empresas, se va a incrementar el fraude interno. Entonces es muy importante entender el tema de la oportunidad como el principal elemento para reducir. ¿Cuál es la relación del fraude con el lavado de dinero o el lavado de activos? Pues sí, lavado de activos, de capitales, malversación de fondos. Es muy importante porque cuando hablamos de lavado de dinero, muchas conductas son del engaño, y el engaño es en esencia un esquema de fraude. Más que vincularlo con delitos violentos, el fraude está asociado con delitos patrimoniales no violentos, y justamente es ahí donde empieza el vínculo con el lavado de dinero, con la corrupción y con la impunidad. Y eso también es importante porque, de alguna manera, cuando hablamos de lavado de dinero, que es el problema más grave del mundo en este momento, podemos entonces encontrar que atrás de este tipo de aparatos ilegales existe una gran presencia de empresarios corruptos, de políticos corruptos y de autoridades corruptas, haciendo también esa tríada. Por eso es muy importante comprender que hay una vinculación directa, y yo diría que si logramos desactivar el tema de corrupción, podremos incidir de manera favorable para atender más la cuestión del fraude y disminuirlo. Recién comentabas cuello blanco, cuello dorado, cuello caqui. Bueno, para la audiencia que no tiene claro el término, es el delito no violento, el delito sin armas, el delito por abuso de confianza, descuido, ¿sí? ¿Cuál es la relación del fraude con la seguridad privada? Pues los que estamos en seguridad privada, nosotros nos corresponde mayormente trabajar con la prevención del fraude que con la investigación del hecho delictivo, porque en la medida que podamos anticipar conductas ilícitas, podemos ser mucho más rentables a la empresa en lugar de andar persiguiendo delincuentes. Estos términos a los que se hace referencia de cuello blanco, cuello azul, cuello caqui o dorado, es exactamente la misma figura, pero hace alusión al tipo de personaje que lo comete. Digamos, cuando hablamos de cuello dorado, pues los políticos; cuello azul, policías; cuello caqui, los militares; cuello púrpura, los padres, el clero, ¿no? Es un concepto que sigue siendo válido porque atrás de él está el tema del uso del poder, pero la seguridad privada puede hacer bastante, porque el primer fin que tiene la seguridad privada es anticipar conductas y, por lo tanto, prevenir. Y el fraude es un elemento que se puede también prevenir si logramos que la seguridad privada trabaje más en alertas que en alarmas, recordando que las alertas son preventivas y las alarmas son correctivas. Estamos abriendo un negocio nuevo dentro de la seguridad privada, ¿no? Porque la seguridad privada se contempla solamente como un hombre parado de vigilancia o un monitoreo. Es decir, ya está habiendo nuevas oportunidades de negocio para la seguridad privada. Sí, de negocio y de servicio, porque también esto es una forma de dignificar y de profesionalizar a un nivel mucho más elevado al hombre típico de la seguridad. Ya no estamos hablando del concepto tradicional sin ser peyorativos, del guardia, sino del hombre calificado, preparado, que entiende el negocio, que comprende el propio sentido de la empresa, que se alía con él, y entonces también le damos más cultura, más énfasis a su propia carrera y desarrollo profesional.
Para cerrar, Carlos, ¿qué te gustaría agregar? Yo creo que este tipo de foros, como el Congreso Mundial de Seguridad ahora aquí en Colombia, deben repetirse y buscar de manera insistente que trabajen con nosotros seguridad pública y nosotros trabajar mucho más de cerca con seguridad privada. ¿Sí? Convengamos que Colombia es uno de los pocos países donde hay una buena relación entre la seguridad privada y la seguridad pública. Ejemplo para el resto del continente, ¿no? Sí, pues es un referente, un ejemplo, por supuesto que lo es, pero es un referente importante. Recordemos que en el caso de México y Colombia, por su situación muy sui generis de la lucha contra el narcotráfico, les hace hermanarse contra este combate y ese flagelo, pero estamos como que siguiendo prácticas parecidas. Creo que el Chile pues, ha hecho un trabajo muy importante en la prevención, Argentina no se diga, por supuesto Brasil, pero lo importante es que lo podamos hacer en toda la comunidad de los 30 países de la región de América Latina y empezar a pensar que es mucho más importante, como dice el refrán, prevenir que remediar. Permitime hacerte una pregunta sobre la situación actual de México. ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Es porque ahí de pronto tal vez habla alguien que es ajeno a México, que la conoce muy por arriba, ¿no? Porque hay 490 policías. ¿Eso puede afectar la buena implementación de la seguridad pública? Sin lugar a dudas, sí, el que esté muy fragmentado implica que no hay coordinación. Pero lo que está pasando en México, en el país, bueno, hay muchas explicaciones por ahí. Me parece que lo más importante, lo bueno y lo malo. Lo bueno fue que el presidente Calderón, por ejemplo, logró instalar el tema de seguridad como una prioridad nacional. Eso fue lo bueno. Lo malo es que se erró en el diagnóstico, o sea, no se tuvo la suficiente información con tiempo para darse cuenta del tremendo problema y tamaño que tenía ya este Frankenstein. Y al momento de tomar la presidencia actualmente Calderón, pues tuvo que corregir en un sentido, solo que viene el tema de violencia asociado. Entonces, yo creo que no se puede avanzar muy bien cuando tenemos una serie de policías totalmente fragmentadas que no responden a una sola línea de mando, y no tanto porque la línea sea lo más positivo, sino por el hecho de la coordinación, la comunicación y el control. Esos tres ejes también, hablando del triángulo, por ejemplo, del fraude, igual el triángulo de la seguridad pública, si pudiera situar las tres palabras, coordinación, comunicación y control, hay que trabajarlo más en México para que podamos tener un sentido de misión, un camino, una perspectiva única. Aunque confiamos en mi país, de México, que la otra parte muy importante para equilibrar la balanza, el contrapeso viene siendo la intervención y participación del ciudadano. Es otro tema que seguramente va a avanzar fuertemente en mi país. Carlos, un placer como siempre, muchísimas gracias. No, al contrario, para ti, un placer, un honor ser entrevistado por tan digno personaje como usted. Muchísimas gracias.